El olor a jabón de lejía todavía impregnaba las manos de María de los Dolores cuando empujó la puerta torcida de su choza. Era octubre de 1952, y el calor de la tarde en San Juan del Río se pegaba a la piel como miel caliente. Entró en aquel cubículo de 3 metros cuadrados que llamaba hogar, en la parte trasera de la tienda de don Joaquín. Sus ojos cansados buscaron el vestido azul marino colgado en un clavo oxidado de la pared. 3 semanas de trabajo, 3 semanas cosiendo a la luz tenue de una lámpara de aceite, pinchándose los dedos, rehaciendo puntos, bordando flores diminutas en el cuello. Y hoy finalmente las 3 señoras vendrían a buscarlo. María tenía 28 años, pero aparentaba 40. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño apretado, ya mostraba hilos blancos en las sienes. Sus manos eran de vieja, callosas, ásperas, con cicatrices de aguja que parecían mapas de una vida entera de dolor. Llevaba el mismo vestido de percal descolorido desde hacía 2 años, remendado en los codos y en el dobladillo. Sus pies descalzos, sucios de tierra roja, pisaban el suelo de tierra batida de la choza como si pidieran perdón por existir. Afuera, en la plaza principal, el pueblo hervía con el movimiento de la tarde. Carretas chirriando, caballos relinchando, voces de hombres discutiendo el precio del ganado. San Juan del Río era un pueblo pequeño pero próspero, rodeado de haciendas inmensas donde el ganado gordo pastaba en campos que parecían no tener fin. Las familias ricas, los Valdés, los Mendoza, los Sotomayor, los Acevedo, mandaban en todo. Y María de los Dolores no era nada, menos que nada. María sin valor, así la llamaban desde que tenía memoria. Hija bastarda de Rosa de los Dolores, una lavandera que murió de tuberculosis cuando María tenía 12 años y de algún hombre que nunca vio la cara. Decían que era el viejo coronel Belarmino, dueño de la hacienda Santa Cecilia, que se aprovechaba de las muchachas pobres y luego fingía no conocerlas. María nunca lo supo. Su madre se llevó el secreto a la tumba rasa del cementerio de los pobres, donde ni cruz de madera tenía. Creció sola, durmiendo en porches, comiendo sobras, aprendiendo a coser con las monjas de la iglesia a cambio de un plato de comida. Tenía manos de hada para el bordado, decían. Lástima que eran manos de una sin valor. A los 15 años, sucedió lo que todo el mundo ya esperaba. Un vendedor viajero de la capital, guapo y de buena labia, le prometió matrimonio. Ella le creyó. Se entregó a él en una noche de luna llena detrás de la capilla. 3 semanas después, el hombre desapareció. 2 meses después, María descubrió que estaba esperando un bebé. El pueblo entero lo supo. La vergüenza fue pública. Las beatas de la iglesia la llamaron perdida, Jezabel, maldición. El cura le prohibió entrar a misa. Las mujeres escupían al suelo cuando ella pasaba. María aguantó callada, con la barriga creciendo, trabajando a cambio de comida, viviendo en un gallinero abandonado. Cuando llegó la hora del parto, nadie quiso ayudar. Fue la vieja partera Dionisia, borracha y medio loca, quien vino. El bebé nació muerto, azul, con el cordón enrollado en el cuello. María casi murió de hemorragia, sangrando 3 días seguidos, delirando de fiebre. Cuando volvió en sí, habían enterrado a su niño sin nombre en una fosa común, envuelto en un trapo. Ella tenía 16 años. Ahora, 12 años después, María de los Dolores vivía, si a eso se le podía llamar vivir. Cosía para las mismas mujeres que la humillaban. Aceptaba centavos por un trabajo que valían monedas de oro. Bajaba la cabeza, pedía disculpas por existir. No miraba a nadie a los ojos. Cuando pasaba por la calle, los niños ricos le tiraban piedras y gritaban «¡Sin valor! ¡Sin valor!», mientras sus madres reían. Pero María tenía algo que nadie pudo quitarle. Cosía como los ángeles. Cada punto era perfecto.
Cada bordado una obra de arte. Las señoras de la sociedad odiaban tener que ir con ella, odiaban pagar, odiaban admitir que necesitaban a esa desgraciada. Pero la necesitaban, porque nadie en 100 kilómetros a la redonda cosía como María de los Dolores. Aquella tarde de octubre, cuando el sol ya bajaba tiñendo de naranja las nubes sobre el río, María esperaba en la plaza con el vestido azul marino doblado en el regazo. Estaba sentada en el borde de la acera, bajo un viejo árbol de ceiba, con la cabeza baja y las manos temblando un poco. 3 semanas de trabajo, 25 pesos prometidos, dinero para comprar tela, hilo, queroseno para la lámpara, dinero para comer algo más que tortillas con sal. Doña Eulalia Mendoza llegó primero, bajando de una calesa tirada por un caballo bayo reluciente. Era una mujer gorda, de rostro rojo y ojos pequeños como de cerdo. Venía con su hija, Teresita, una chica de 20 años, delgada y poco agraciada, que se creía princesa. Detrás de ellas, doña Matilde Acevedo y doña Hortensia Valdés, las otras 2 clientas, llegaron conversando alto, riendo. María se levantó, sosteniendo el vestido. El corazón le latía fuerte. Necesitaba ese dinero. Doña Eulalia, buenos días. Aquí está el vestido de la señora. Las 3 mujeres se detuvieron frente a ella. Doña Eulalia tomó el vestido, lo abrió, lo examinó contra la luz. Pasó sus dedos regordetes por el bordado del cuello. Hizo una mueca. Esto está torcido. María sintió que el suelo desaparecía. ¿Cómo, señora? Yo medí todo bien, revisé cada. Está torcido, dije. Y este bordado aquí, mira esto, se está deshilachando. No lo estaba. María sabía que no lo estaba. Había rehecho ese bordado 5 veces hasta que quedó perfecto. Pero doña Eulalia tenía esa sonrisa maliciosa en el rostro. Las otras 2 se acercaron solidarias en la maldad. Es verdad, Eulalia, dijo doña Matilde, una señora delgada de cabello teñido. Mira esto, qué desidia. No voy a pagar por esto, anunció doña Eulalia en voz alta, para que todos en la plaza la oyeran. Algunas personas se detuvieron a mirar. Siempre se detenía gente cuando las señoras ricas humillaban a María sin valor. Era diversión gratuita. Pero señora, intentó María, con la voz baja y ahogada. La señora lo encargó, yo cosí todo bien, hice todo lo que... ¿Me estás llamando mentirosa? Doña Eulalia avanzó un paso. ¿Estás diciendo que yo no sé lo que es un trabajo bien hecho? ¿Vagabunda, sinvergüenza? La gente en la plaza se acercó. Se formó un círculo. María sentía las piernas débiles. Conocía esa sensación. Había vivido eso toda su vida. Yo no quise decir eso, doña Eulalia. Por el amor de Dios. ¿Sabes qué más? Teresita se metió, con esa voz gangosa. Yo creo que ella lo hizo a propósito para sabotearla, mamá. Envidia. Porque nosotras tenemos y ella no tiene nada. Sí, estuvo de acuerdo doña Hortensia, una vieja de cara agria. Esa siempre fue mala. Desde que nació. Fruto del pecado, no tiene remedio. Doña Eulalia tiró el vestido al suelo, a la tierra roja de la plaza. No pago. Y si abres la boca, le digo a mi marido que te expulse de la tienda de don Joaquín. Vas a dormir debajo de un puente, desgraciada. María cayó de rodillas, literalmente. Las piernas no le aguantaron. Cayó en la tierra y tomó el vestido, sacudiendo el polvo con las lágrimas corriendo sin control. 3 semanas, 25 pesos. Harina, queroseno, comida. Por favor, susurró ella. Necesito el dinero. Hice todo bien. Por favor. Las 3 mujeres rieron. Fuerte, esa risa que María conocía tan bien. La risa que decía, no eres nada, nunca fuiste nada, nunca serás nada. Fue cuando un hombre se acercó al círculo. Era alto. Debía tener unos 45 años. Vestía ropa sencilla pero de buena tela. Pantalón de lino, camisa blanca, botas de cuero fino, sombrero de ala ancha en la cabeza, rostro quemado por el sol, bigote grueso,
manos grandes de quien trabaja, pero tenía algo en él que gritaba autoridad. No era la ropa, era su forma de caminar, su forma de mirar. Con permiso, dijo él, con voz grave y firme, acento marcado de hacendado del norte. Doña Eulalia se dio la vuelta, lista para mandar al entrometido a ocuparse de su vida. Pero cuando vio al hombre, su cara cambió. Se puso blanca, luego roja. ¿Don Teodoro? Teodoro Alcázar. Todo el mundo en la región sabía quién era, aunque nunca lo hubieran visto. Dueño de la hacienda Sante Teodoro, en Santa Fe, a 200 kilómetros de allí. Miles de hectáreas de campo, miles de cabezas de ganado. Uno de los hombres más ricos de toda la provincia. Viudo desde hacía 5 años. Serio, respetado. Doña Eulalia, Teodoro se quitó el sombrero educado, pero su mirada era dura. Disculpe la intromisión, pero vi la escena. ¿La señora encargó este vestido a esta muchacha? Yo, sí, pero el trabajo está mal hecho, don Teodoro. Usted entiende. ¿Puedo ver? No fue una pregunta, fue una orden. Doña Eulalia, avergonzada, tomó el vestido de las manos de María y se lo entregó al hacendado. Teodoro abrió el vestido, lo examinó contra la luz como un especialista. Pasó los dedos por el bordado, lo volteó al revés, miró las costuras. El silencio en la plaza era absoluto. Este trabajo, dijo Teodoro despacio, es impecable, los puntos son perfectos, el bordado es de maestra. Las costuras son rectas como la línea del horizonte. Miró a doña Eulalia. ¿Cuánto prometió pagar? Yo, 25 pesos, pero no hay peros. Teodoro sacó la cartera del bolsillo, contó 50 pesos, 50, el doble. Se los extendió a María, que seguía de rodillas en la tierra, en shock. Señorita, levántese, tome este dinero, es suyo, trabajo suyo. María miró hacia arriba. Por primera vez, miró a alguien a los ojos. Los ojos de él eran castaños, profundos, tristes, tan tristes como los de ella. Había algo allí, algo que ella no podía entender, como si él la conociera, como si la reconociera de algún lugar imposible. María no podía hablar. Tomó el dinero con manos temblorosas. Gracias, señor, que Dios se lo pague. Dios ya pagó, respondió Teodoro en voz baja, solo para que ella lo oyera. Luego se volvió hacia doña Eulalia. Señora, tome el vestido, ya está pagado. Y la próxima vez, trate a los demás con la dignidad que a usted le gustaría recibir. Se puso el sombrero de nuevo, dio la espalda y se fue. Subió a un caballo tordillo que estaba atado frente a la tienda y salió trotando despacio, desapareciendo por la calle de tierra. María continuó en el suelo, sosteniendo los 50 pesos como si fueran las tablas de la ley de Moisés. El círculo de personas se deshizo. Doña Eulalia tomó el vestido con mala cara y se fue resoplando con sus amigas. Alguien rió. Alguien hizo un comentario. Pero María no escuchó. Ella solo podía pensar en una cosa. Él la había mirado como si ella fuera gente, como si ella tuviera valor. Esa noche, María encendió la lámpara en la choza y se quedó sentada en el suelo de tierra, mirando los billetes arrugados. 50 pesos. Nunca había visto tanto dinero junto. Podía comprar tela, hilo de calidad, comida, queroseno para un mes. Pero no era el dinero lo que la hacía llorar. Era la forma en que aquel hombre la había mirado. Como si viera algo que nadie nunca había visto. Como si ella no fuera María sin valor. Como si ella fuera María. Solo María. Y por primera vez en 28 años de vida, María de los Dolores se preguntó, ¿será que Dios no se había olvidado de ella? ¿Será que todavía había algún lugar en el mundo donde ella pudiera ser alguien? Afuera, el viento de la noche silbaba por las grietas de la choza. El olor a tierra mojada anunciaba lluvia. María apagó la lámpara y se acostó en el colchón fino de paja, envuelta en el chal raído. Cerró los ojos, y por primera vez en años, una cosa parecida a la esperanza latió despacio dentro de su pecho. Ella no sabía que aquel hombre volvería. No sabía que todo estaba a punto de cambiar.
y no sabía que dentro del bolsillo del saco de Teodoro Alcázar, guardado desde hacía 5 años, había un sobre lacrado con letra de mujer muerta, que decía en una caligrafía temblorosa: cuando encuentres a la muchacha de los ojos tristes de San Juan del Río, abre esto. Es lo que le debo a ella, es lo que le debo a Dios. María despertó antes de que saliera el sol. Como siempre, el gallo de don Joaquín cantó 3 veces, y ella ya estaba de pie, lavándose la cara en la palangana de metal que quedaba afuera de la choza. El agua fría espantó el resto del sueño. Octubre estaba terminando, y el calor comenzaba a apretar desde temprano. Guardó los 50 pesos dentro de una lata vieja de galletas que escondía debajo del colchón. Luego se vistió con el mismo vestido de percal, se peinó el cabello recogiéndolo en el moño apretado, y salió a buscar agua a la fuente de la plaza. El pueblo despertaba despacio. Algunas carretas ya pasaban chirriando. El panadero abría la puerta de la panadería y el olor a pan caliente se esparcía por la calle. María caminaba con la cabeza baja, como siempre, pero algo dentro de ella era diferente. Era como si aquel hombre, Teodoro, hubiera encendido un fósforo en un cuarto oscuro. No iluminaba todo, pero al menos mostraba que todavía existía luz en el mundo. Fue al regresar de la fuente, con la lata de agua en la cabeza, que María oyó las voces. Venían de la tienda de don Joaquín. Voces de mujeres, altas, indignadas. Es un absurdo, Joaquín. Un hombre rico como Teodoro Alcázar defendiendo a una desgraciada como esa. Era doña Matilde. María se detuvo antes de doblar la esquina, escondida detrás del muro de ladrillos. «Es porque él no sabe quién es ella», respondió doña Eulalia, con la voz llena de veneno. «Cuando sepa que ella es la María sin valor, la que se embarazó soltera, la que perdió al bebé porque Dios castigó su pecado. Alguien necesita avisar al hombre», completó doña Hortensia. «Antes de que ella haga alguna maldad. Esas mujeres perdidas son capaces de todo. Hechizos, brujería». María apretó los dientes. No era novedad. Habían dicho cosas peores toda la vida. Pero dolía igual. Siempre dolía. Esperó a que las mujeres salieran de la tienda y solo entonces siguió hacia la choza. Vació el agua en la palangana, se sentó en el suelo de tierra y tomó la tela que había comprado ayer con parte de los 50 pesos. Un algodón blanco, sencillo pero limpio. Iba a hacerse un vestido para ella misma, por primera vez en 2 años. Los dedos trabajaban rápido, la aguja entrando y saliendo de la tela en un ritmo que ella conocía con los ojos cerrados. Coser la calmaba. Siempre la calmó. Cuando estaba cosiendo, María lograba olvidar que era María sin valor. Era solo alguien haciendo algo bonito en medio de tanta fealdad. Pasó la mañana entera así, cortando, hilvanando, cosiendo. El sol subió, el calor se volvió insoportable, el sudor corría por la frente. Pero ella no paró. Fue a media tarde que oyó el caballo, el ruido de las herraduras en la tierra batida, deteniéndose frente a la tienda. María soltó la costura y fue hasta la puertecita de la choza. Espió por la grieta. Era él. Teodoro Alcázar había vuelto. Bajó del caballo tordillo, ató las riendas al poste, se quitó el sombrero y se limpió el sudor de la frente con un pañuelo. Vestía pantalón de lino, camisa blanca, chaleco, botas limpias a pesar del polvo del camino. Miró a su alrededor, como si buscara algo, a alguien. María se encogió detrás de la puerta. El corazón le latía disparado. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué quería? Los hombres ricos no volvían a la parte pobre del pueblo, no sin motivo. Teodoro entró en la tienda de don Joaquín. María oyó voces apagadas. 5 minutos después, don Joaquín apareció en la puerta trasera, haciéndole señas. «María, María, ven acá, muchacha». Ella salió de la choza con las piernas temblorosas, limpiándose las manos en el vestido viejo. Don Joaquín era un español bajito, de barriga grande y corazón bueno. Dejaba que María viviera en el fondo gratis, solo pidiendo que ella cosiera unos remiendos de vez en cuando. «¿Qué pasa, don Joaquín?»,
Hay un hombre ahí queriendo hablar contigo. Teodoro Alcázar. Ve, anda. María entró a la tienda por la puerta de atrás. El olor a café, piloncillo, queroseno y cuero mezclados llenó su nariz. Teodoro estaba de pie cerca del mostrador, con el sombrero en las manos. Cuando vio a María, hizo una pequeña reverencia con la cabeza. Buenos días, doña María. Doña... Nadie nunca la había llamado doña en su vida. Buenos días, señor. María apenas podía mirar hacia arriba. ¿El señor necesita alguna cosa? Teodoro se quedó en silencio por un momento, solo mirando. Aquella mirada extraña, triste, como si estuviera viendo un fantasma. María se movió, incómoda. Vine a encargar ropa, dijo finalmente. Camisas, pantalones, ropa de trabajo. Me dijeron que la señora es la mejor costurera de la región. María parpadeó, sin creerlo. Pero el señor es de Santa Fe, señor. Debe haber costureras allá, más cerca. Puede ser, pero quiero que sea usted. Sacó una cartera de cuero del bolsillo. Voy a necesitar 5 camisas y 3 pantalones. Tela buena, costuras firmes, trabajo de calidad. ¿Cuánto cobra la señora? María hizo los cálculos mentalmente, temblando. Material, tiempo de trabajo. Pero sabía que tenía que cobrar menos. Siempre cobraba menos, porque si cobraba caro, nadie aceptaba nada de una sin valor. 200 pesos, susurró ella. Teodoro negó con la cabeza. Es poco, 500 es justo. ¿Acepta? María casi se cae. 500, pero señor, ¿eso es? Es el precio justo por un trabajo de calidad. Contó 250 pesos, la mitad del valor, y los puso en el mostrador. La mitad ahora, la mitad cuando termine. Sin prisa. Hágalo a su manera, con esmero. María tomó el dinero con las manos temblando tanto que casi lo dejó caer. 250 pesos, junto con los 50 de ayer. Era más dinero del que había visto en un año entero. Yo no sé cómo agradecerle, señor. No necesita agradecer. Es trabajo. Teodoro se puso el sombrero de nuevo. Volveré dentro de 3 semanas para buscarlo. ¿Está bien así? Sí, señor. Estará listo. Hizo ademán de salir, pero se detuvo en la puerta. Giró la cabeza, la miró de nuevo. Aquella mirada, triste, profunda, llena de algo que María no lograba descifrar. Señora, perdone la pregunta, ¿pero usted siempre vivió aquí en San Juan del Río? María apretó las manos. Sí, señor, nací aquí, nunca salí. ¿Y su madre? ¿Ella también era de aquí? Lo era, señor. Lavandera. Murió hace tiempo. Teodoro se quedó callado. Pasó la mano por el bigote, pensativo. ¿Cómo se llamaba? Rosa. Rosa de los Dolores. Algo pasó por el rostro del hacendado. Algo que pareció dolor, o espanto, o las dos cosas juntas, pero lo controló rápido. Entiendo. Asintió despacio. Gracias, doña María. Hasta dentro de 3 semanas. Y salió. María se quedó allí parada, sosteniendo el dinero, escuchando el trote del caballo alejándose. Don Joaquín apareció del fondo de la tienda, silbando admirado. El hombre más rico de la región encargándote ropa, cosas que uno ve. Pero María apenas oía. Solo podía pensar en aquella pregunta extraña. ¿Por qué Teodoro Alcázar quería saber de su madre? ¿Por qué ese interés? ¿Qué sabía él? ¿O qué estaba buscando? Aquella noche, María trabajó hasta que la lámpara casi se apagó. Comenzó las camisas de Teodoro con un cuidado que ella nunca había tenido antes. Cada punto perfecto, cada costura recta, como si estuviera cosiendo para un rey, o para Dios. Las semanas siguientes se arrastraron y volaron al mismo tiempo. María cosía de sol a sol, pero ahora tenía comida en el estómago, queroseno en la lámpara, tela buena en las manos, y algo más, una razón. Volvió 3 veces en esas 3 semanas, siempre con alguna excusa. Necesitaba comprar piloncillo en la tienda, necesitaba preguntar sobre el avance de la ropa, necesitaba encargar una camisa más. Siempre se detenía, siempre conversaba algunos minutos, y siempre
Siempre miraba a María con aquellos ojos tristes y profundos. Las primeras veces, María apenas podía hablar. Tartamudeaba, temblaba, mantenía la cabeza baja. Pero poco a poco fue haciéndose más fácil. Teodoro tenía una forma gentil, respetuosa. Le preguntaba sobre su trabajo, sobre cómo había aprendido a coser, sobre la vida, nunca con malicia, nunca con segundas intenciones, como si genuinamente quisiera saber. ¿La señora aprendió con su madre?, preguntó él una vez, mientras María mostraba una camisa a medio hacer. No, señor. Mi madre no sabía coser. Aprendí con las monjas de la iglesia, cuando era niña. ¿Su padre? María se congeló. Sintió que la garganta se le cerraba. Nunca conocí a mi padre, señor. Entiendo. Teodoro no insistió, solo se quedó quieto, respetuoso. Luego cambió de tema. Estas costuras están perfectas, doña María. La señora tiene un don. Don, otra palabra que nadie nunca había usado para ella. En la tercera visita, Teodoro trajo una cosa envuelta en papel marrón. La puso en el mostrador de la tienda, frente a María. ¿Qué es esto, señor? Ábrelo. María lo abrió. Dentro había 3 metros de una tela azul claro, hermosa, fina. Tela de vestido de niña rica. Señor, yo no puedo aceptar. Puede, sí. Quiero que la señora se haga un vestido para usted misma, con esta tela, y quiero que lo use. ¿Me está oyendo? Quiero verla con vestido nuevo. María sintió que las lágrimas venían. No pudo contenerse. ¿Por qué hace esto el señor? ¿Por qué? Teodoro se puso serio. Pasó la mano por el bigote. Miró por la ventana de la tienda hacia la calle de tierra batida allá afuera. Porque, dijo despacio, yo también fui alguien a quien el mundo trató como si no tuviera valor. Y alguien me mostró que lo tenía. Ahora es mi turno de mostrarle eso a alguien. Salió sin decir nada más. María se quedó allí, sosteniendo la tela azul, llorando en silencio, mientras don Joaquín fingía que estaba ocupado contando sacos de harina. Pero las lenguas del pueblo no estaban quietas. Las visitas de Teodoro no pasaron desapercibidas. Doña Eulalia, doña Matilde y doña Hortensia esparcieron el veneno por todo San Juan del Río. Decían que María le había hecho un hechizo al viudo, que estaba intentando aprovecharse de su buena voluntad, que era interesada, calculadora, peligrosa. Esa mujer es una plaga, decía doña Eulalia en la misa del domingo. No contenta con desgraciar su propia vida, ahora quiere desgraciar la vida de un hombre de bien. Y peor, los hombres del pueblo comenzaron a hablar también. Hablaban bajo, en la puerta de la cantina, después del aguardiente. Qué absurdo que un hombre rico como Teodoro se mezclara con una sin valor. Qué falta de respeto, qué vergüenza. Alguien necesita arreglar esto, dijo el comisario Ramiro una noche de viernes, borracho, rodeado de amigos, antes de que se convierta en un escándalo mayor. María oía los comentarios, las miradas, los susurros, pero por primera vez en su vida no se encogía tanto. Por primera vez tenía a alguien que veía valor en ella, y eso le daba una fuerza extraña, pequeña pero real. En la última de las 3 semanas, María terminó la ropa, 5 camisas perfectas, 3 pantalones impecables, cada punto un poema. Dobló todo con cuidado, lo envolvió en una tela limpia y esperó. Teodoro llegó un jueves por la tarde, como prometió. Entró en la tienda, vio la ropa, examinó una por una. Pasó los dedos por las costuras, la sostuvo contra la luz, la volteó al revés. Perfecto, dijo él, y había algo en su voz. Emoción. Perfecto, doña María. Pagó los otros 250 pesos. Tomó la ropa, pero antes de salir, se volvió hacia María. ¿La señora hizo el vestido azul? María apretó las manos avergonzada. Todavía no lo termino, señor. Termínelo. Y cuando termine, úselo. Quiero verla. Hizo una pausa. Y doña María, voy a hacerle un encargo más. Pero este es diferente. ¿Diferente cómo, señor? Teodoro sacó del bolsillo un papel doblado.
Se lo entregó. María lo abrió. Era un dibujo. Dibujo de un vestido de fiesta. Hermoso, lleno de detalles. Encaje, bordado, mangas abullonadas. Quiero que la señora haga este vestido, con la mejor tela que consiga, con todo el esmero del mundo. ¿Es para alguien, señor? ¿Para alguna señora? Teodoro la miró profundo a los ojos. No, es para usted. María sintió el mundo girar. Señor, yo no puedo. Eso es ropa de niña rica. Yo nunca lo voy a usar en mi vida. Sí lo hará, porque dentro de un mes es el baile de primavera en la hacienda de los Mendoza, y yo voy a llevarla. El silencio que cayó en la tienda fue absoluto. Hasta don Joaquín dejó de respirar. Llevar a María sin valor al baile de primavera, el evento más importante de la sociedad de San Juan del Río, donde solo entraban las familias ricas, respetadas de apellido. Señor, susurró María, con la voz quebrándose. ¿El señor sabe quién soy yo? ¿Lo que la gente dice de mí? Yo soy la María sin valor. Yo soy la que... Yo sé quién es usted. Teodoro le tomó las manos, firme, cálido. Y yo sé lo que la gente dice, pero yo también sé lo que no dicen. Que usted es la mujer más fuerte que he conocido. Que usted tiene más dignidad en el dedo meñique que todas esas señoras juntas. Y que usted merece una noche bonita en la vida. Apretó las manos de ella con delicadeza. Vaya conmigo, doña María. Déjeme mostrarle que usted tiene valor, porque lo tiene. Y es hora de que el mundo entero lo sepa. María no logró responder. Solo lloró. Lloró allí mismo, frente a él, sin esconderse, sin avergonzarse. Y Teodoro se quedó allí, sosteniendo sus manos, esperando. Cuando María finalmente logró parar de llorar, lo miró y asintió. Voy, señor, voy. Y fue en ese momento que María de los Dolores vio por primera vez en 28 años un futuro diferente. No sabía qué futuro, no sabía cómo, pero por primera vez existía un futuro que no era solo dolor. Teodoro salió de la tienda con la ropa bajo el brazo. Montó en el caballo, saludó a María y partió. Pero antes de desaparecer en la curva de la calle, se llevó la mano al bolsillo del saco. Tocó el sobre que cargaba allí desde hacía 5 años, el sobre con la letra de Elena. Ya sé quién es ella, murmuró para sí mismo, mientras el caballo trotaba. Ahora necesito descubrir por qué. Pero lo que Teodoro no sabía era que esa misma noche, doña Eulalia reunió a sus amigas en su casa. Y el odio en los ojos de aquellas mujeres era una hoguera a punto de incendiar todo. No lo vamos a permitir, dijo doña Eulalia golpeando la mesa con la mano. No vamos a dejar que esa vagabunda entre al baile. No vamos a dejar que manche el nombre de nuestra sociedad. No vamos a... ¿Qué está sugiriendo, Eulalia?, preguntó doña Matilde. La sonrisa que dio doña Eulalia fue fría, cruel. Estoy sugiriendo que hagamos algo, antes de que sea demasiado tarde. Y en algún lugar, entre las estrellas de aquella noche de octubre, Dios vio lo que estaba por venir, y preparó su respuesta. Porque cuando los hombres juzgan a los inocentes, el cielo no se queda en silencio. Estaba llegando la hora de la verdad, y la verdad, cuando viene, es un fuego que quema todo lo que es falso. El mes que siguió fue el más extraño de la vida de María de los Dolores. Por primera vez, ella no estaba solo sobreviviendo, estaba viviendo. Despertaba con algo parecido a la esperanza. Se iba a dormir pensando en el vestido que estaba cosiendo, el vestido azul del baile. Teodoro había dejado dinero suficiente para comprar la mejor tela que la capital podía ofrecer. Un satén azul oscuro, que brillaba como agua de río bajo la luna. Encaje francés para el escote y las mangas. Cinta de terciopelo para la cintura. María trabajaba en aquel vestido como nunca había trabajado antes. Cada punto era una oración, cada bordado, un sueño. Pero mientras ella cosía, el pueblo hervía. Las lenguas no paraban. En la iglesia, en el mercado, en la plaza,
En todos lados se hablaba de la absurda situación de Teodoro Alcázar llevando a María sin valor al baile de primavera. Las mujeres de la sociedad estaban furiosas, los hombres indignados. ¿Cómo un viudo respetado podía rebajarse tanto? Es brujería, repetía doña Hortensia a quien quisiera oír. Solo puede ser trabajo de magia negra. Aquella mujer amarró al hombre. O él está loco, completaba doña Matilde. 5 años de viudez lo dejaron mal de la cabeza. Pero doña Eulalia tenía un plan, y en la segunda semana de noviembre comenzó a ejecutarlo. Primero mandó a su marido, el coronel Mendoza, a hablar con Teodoro. El coronel era dueño de tierras vecinas a las de Teodoro. Tenían negocios juntos, acuerdos de ganado. Si alguien podía aconsejar al hacendado, era él. El coronel Mendoza encontró a Teodoro una tarde de viernes, en la tienda de don Joaquín. Teodoro había venido a buscar más tela para María, un chal de lana fina para las noches frías. Teodoro, llamó el coronel con voz intentando sonar amigable. Necesitamos conversar. Los dos salieron afuera. Se quedaron de pie a la sombra de la ceiba, mientras el sol de noviembre tostaba la tierra roja de la calle. Mira, Teodoro, comenzó el coronel, yo te respeto mucho. Eres un hombre serio, trabajador, honrado. Por eso vengo a hablarte como amigo. Bajó la voz. Ese asunto de María está dando de qué hablar. No es bueno para tu reputación. Teodoro cruzó los brazos. Su mirada se endureció. ¿Qué asunto, Mendoza? Vamos, tú sabes. Esa historia de llevarla al baile. La mujer es, bueno, tú sabes lo que ella es. Todo mundo lo sabe. Hija bastarda, se embarazó soltera, perdió al bebé. Es una sin valor, Teodoro. No es de nuestro círculo. De nuestro círculo. Teodoro repitió despacio. ¿Y cuál es nuestro círculo, Mendoza? ¿El círculo de los hombres que juzgan a una mujer por lo que le pasó cuando tenía 15 años? ¿El círculo de las mujeres que humillan a quien no puede defenderse? ¿Ese círculo? El coronel se puso rojo. No es cuestión de juzgar, es cuestión de mantener el decoro, las reglas de la sociedad. Tienes una posición, Teodoro. Necesitas pensar en eso. Lo pienso, sí. Y por pensarlo, es que voy a llevar a doña María al baile, porque ella tiene más carácter y dignidad que la mitad de las señoras que van a estar allá. Teodoro se volvió para irse, pero se detuvo. ¿Y sabes qué, Mendoza? Si tú o cualquier otra persona intenta humillarla esa noche, va a tener que pasar por encima de mí primero. ¿Está claro? El coronel se puso lívido, pero Teodoro ya había entrado a la tienda, tomado el chal y salido montado en su caballo. El mensaje estaba dado. Doña Eulalia, cuando supo de la conversación por su marido, se puso furiosa. Si no va a desistir por las buenas, dijo a sus amigas esa noche, tendrá que ser por las malas. Fue doña Hortensia quien dio la idea. Ella era cuñada del comisario Ramiro, un hombre corrupto, borracho, que hacía cualquier cosa por dinero o favores. Y tenía odio hacia la gente pobre, principalmente mujeres como María. Ramiro puede arreglar algo, sugirió doña Hortensia, con los ojos brillando de maldad. Puede inventar alguna acusación, robo, qué sé yo, cualquier cosa para meterla presa antes del baile. Doña Eulalia sonrió. Habla con él. Y así comenzó la trampa. María no sabía nada. Estaba inmersa en el vestido en las últimas semanas antes del baile. Teodoro seguía viniendo cada semana, trayendo pequeños regalos, un peine de nácar para el cabello, un frasco de perfume francés, un par de guantes blancos. Nada extravagante, todo respetuoso, como si estuviera preparando a una hija, no cortejando a una mujer. Y María lo notaba. Notaba que la forma de ser de Teodoro con ella no era de pretendiente, era de protector, casi paternal, como si él sintiera que le debía algo. ¿Pero qué? ¿Por qué? Una noche, mientras terminaba los últimos encajes del vestido, María se atrevió a preguntar. Don Teodoro, dijo bajito, cuando él vino a traer el último pago del vestido, ¿puedo hacerle una pregunta? Puede.
¿Por qué el Señor está haciendo todo esto por mí? Teodoro se quedó callado por un largo tiempo. Pasó la mano por el bigote, miró por la ventana de la choza, hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo violeta. Usted se parece a alguien, dijo finalmente. Alguien a quien amé mucho, que perdí. ¿Su esposa? Sí, Elena. Su voz se puso ronca. Cuando la vi en aquella plaza, siendo humillada, fue como verla a ella. Elena también fue humillada toda la vida, porque ella no era de familia rica, era hija de un peón de estancia. Cuando me casé con ella, mi familia me desheredó. Dijeron que me había rebajado, que ella no tenía valor. María sintió que las lágrimas venían. Pero ella tenía, continuó Teodoro. Ella tenía más valor que todos ellos juntos, y me hizo el hombre más feliz del mundo. Hasta que... se detuvo, respiró hondo, hasta que ella murió en el parto, junto con nuestro hijo. Lo siento mucho, señor. Antes de morir, ella me dio una cosa, un sobre lacrado. Dijo que solo lo abriera cuando encontrara a la muchacha de los ojos tristes de San Juan del Río. En la época pensé que era delirio de la fiebre, pero lo guardé. Miró a María. Hasta verla en aquella plaza, el corazón de María se disparó. ¿Y el Señor lo abrió? Teodoro negó con la cabeza. Todavía no, pero lo voy a abrir, el día correcto, cuando sea la hora. Le tocó levemente el hombro. Termine ese vestido, María, porque en el baile usted va a descubrir quién es realmente. Salió, dejando a María sola con 1000 preguntas y ninguna respuesta. Faltaban 3 días para el baile cuando la trampa fue activada. Doña Eulalia había perdido un broche de oro. Un broche valioso, de familia, con piedras preciosas. Y ella juraba por su vida, que lo había perdido en la tienda de don Joaquín, exactamente el día que María estaba allí comprando hilo. El comisario Ramiro apareció en la choza de María una mañana de lunes, acompañado de 2 soldados. María de los Dolores, dijo él, con voz pastosa de aguardiente. Estás detenida por robo. María soltó el vestido, estaba dando los últimos puntos, y se puso blanca. ¿Robo? Yo no robé nada. Doña Eulalia Mendoza perdió un broche de oro, y tú estabas en la tienda el mismo día. Vamos a revisar aquí. Revolcaron toda la choza, tiraron el colchón al suelo, abrieron la lata de galletas donde María guardaba el dinero, vaciaron la palangana, buscaron en cada grieta, cada agujero. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Pero el comisario Ramiro sonrió de todos modos. Debes haberlo vendido ya, o escondido en otro lugar. Vas a tener que venir conmigo a la comisaría. Vamos a ver si no confiesas después de pasar una noche en el calabozo. Pero yo no hice nada. Lo juro por Dios, yo no robé nada. Todo ladrón dice eso. Ramiro hizo señal a los soldados. Llévensela. María fue arrastrada fuera de la choza. La gente en la calle se detuvo a ver. Algunos rieron, otros negaron con la cabeza, confirmando lo que siempre supieron. María sin valor era realmente una desgraciada, una perdida. Ahora se había vuelto ladrona también. Don Joaquín intentó intervenir, pero el comisario lo empujó. No se meta, gallego, o usted se va también. María fue arrojada en una celda oscura y apestosa en el fondo de la comisaría. La puerta de hierro golpeó, la llave giró, y ella se quedó allí, sola en la oscuridad, con el olor a orina y moho entrando por la nariz. Se encogió en un rincón y lloró. Lloró como no lloraba desde el día en que enterraron a su bebé muerto, porque sabía lo que estaba pasando. Sabía que era una trampa, sabía que querían impedir que fuera al baile, y lo peor, sabía que lo iban a lograr. El vestido azul estaba en la choza, casi listo. El baile sería dentro de 2 días, y ella estaba presa, acusada de un crimen que no cometió, sin nadie para defenderla. Pasó la noche entera allí, sin agua, sin comida, solo el frío de la madrugada y el ruido de ratas corriendo en la oscuridad. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba alto,
oyó voces afuera. Voces alteradas. Una de ellas era grave, firme, furiosa. Teodoro, ¿dónde está ella? Mire, don Teodoro, usted no puede. ¿Dónde está? El comisario Ramiro debía estar asustado, porque su voz salió fina, cobarde. En la celda del fondo, pero el señor necesita entender. Ella robó un broche de doña Eulalia, tiene que responder. Abra esa puerta, ahora. Don Teodoro, yo no puedo. Un ruido de mesa volcándose, pasos rápidos, llave girando. Y de repente la puerta de la celda se abrió. Entró luz, y allí estaba Teodoro, con los ojos en llamas, el rostro rojo de ira. María, ella se levantó del suelo, tambaleándose. Estaba sucia, el cabello deshecho, el vestido de percal rasgado. Teodoro la sostuvo por los hombros. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Yo no robé nada, susurró ella con la voz quebrada. Lo juro, don Teodoro, yo no. Lo sé, lo sé. La abrazó. Fue la primera vez que alguien abrazaba a María de los Dolores desde que su madre murió. Ella se derrumbó, llorando en el hombro de él, y Teodoro la sostuvo firme. Yo sé que no robaste, y todo el mundo lo va a saber también. La sacó de la celda, pasó por el comisario Ramiro con una mirada que prometía venganza, y la llevó afuera. Afuera de la comisaría, esperaba una pequeña multitud. Don Joaquín estaba allí, y más 3, 4 personas, pobres, gente sencilla, que conocían a María, y sabían que ella no era ladrona. Teodoro ayudó a María a subir al caballo, montó detrás de ella y la llevó de vuelta a la choza. Allí la hizo sentarse, trajo agua, le lavó la cara con cuidado, como si lavara la cara de una niña. Descansa, dijo él, a resolver esto. ¿Cómo, don Teodoro? Ellos van a decir que yo robé, me van a condenar. No lo harán, porque yo voy a probar que no robaste. Le tocó el rostro con ternura. Confía en mí, María. Solo un día más. Mañana es el baile. Y tú vas a estar allí. Lo prometo. Salió. Y María se quedó allí, exhausta, sin entender cómo él iba a hacer aquello. Cómo iba a probar su inocencia. Cómo iba a hacer que la verdad apareciera. Pero Teodoro sabía qué hacer. Porque aquella mañana, antes de ir a buscar a María a la cárcel, él finalmente había hecho lo que Elena pidió 5 años atrás. Él había abierto el sobre, y lo que estaba escrito allí, de puño y letra de su difunta esposa, cambiaba todo. Absolutamente todo. Teodoro cabalgó directo a la casa de doña Eulalia. Golpeó la puerta como quien derriba una pared. Cuando la empleada abrió, entró sin pedir permiso. Encontró a doña Eulalia en la sala, tomando té con doña Matilde y doña Hortensia. Don Teodoro, doña Eulalia se levantó, fingiendo sorpresa. ¡Qué honor! ¿Dónde está el broche? ¿El broche? Fue robado, María. ¿Dónde está el broche? Teodoro gritó, y las 3 mujeres se encogieron. Yo sé que la señora no perdió ningún broche. Yo sé que fue una trampa, y tengo cómo probarlo. Doña Eulalia se puso pálida. El señor está delirando. Teodoro sacó del bolsillo el sobre, lo abrió, sacó de adentro 2 papeles. Uno era una carta, el otro era un documento oficial, con sellos, firmas, timbres. Este documento, dijo él, con voz cortante como cuchillo, es un certificado de bautismo, de María de los Dolores, hija de Rosa de los Dolores y... Hizo una pausa dramática. Belarmino Mendoza, su suegro doña Eulalia. El silencio que cayó fue de muerte. Eso mismo, María es hija legítima del coronel Belarmino. Fue bautizada en secreto en una capilla de la capital, con 2 testigos, el padre Anselmo, ya fallecido. Teodoro miró directo a doña Eulalia. Elena Alcázar, mi esposa. Doña Matilde solpó la taza de té. Se rompió en el suelo. Elena estaba visitando a su prima en la capital el mismo día que María nació. Ella asistió al parto. Ella vio al coronel Belarmino reconocer a la hija, firmar el papel y después desaparecer. Elena guardó este documento por 28 años, esperando la hora correcta de devolvérselo a María. Teodoro se acercó a doña Eulalia, que estaba temblando. María no es sin valor.
Ella es hija legítima de un coronel. Ella tiene derecho al apellido, a la herencia, a todo. Y yo voy a garantizar que ella reciba todo. Arrojó los papeles sobre la mesa. Ahora usted va a hacer lo siguiente. Va a ir a la comisaría. Va a decir que encontró el broche, que estaba equivocada, y va a pedir disculpas públicamente a María. O yo le muestro este documento al juez, al fiscal y al pueblo entero. Y ahí usted va a tener que explicar por qué usted y su marido escondieron a una heredera legítima por casi 30 años. Doña Eulalia cayó sentada en la silla, sin color, sin voz. Ah, y otra cosa, añadió Teodoro antes de salir. María va al baile mañana. Y si cualquiera de ustedes tres intenta impedir o humillarla de cualquier forma, juro por Dios que voy a destruir su reputación hasta que no sobre ni el apellido. Se puso el sombrero. Buenos días, señoras. Y salió, dejando a las tres mujeres en shock, en pánico, en desesperación. Aquella tarde, doña Eulalia fue a la comisaría. Confesó, frente a testigos, que había encontrado el broche. Estaba en su cajón todo el tiempo. ¡Qué distracción! ¡Qué vergüenza! María era inocente. Todo fue un malentendido terrible. El comisario Ramiro fue obligado a liberar a María oficialmente, públicamente, pidiendo disculpas por el equívoco. Y cuando María volvió a la choza, al final de la tarde, encontró a Teodoro sentado en el umbral de la puerta, sosteniendo el sobre. Siéntate aquí a mi lado, María. Hijo, suavemente. Ella se sentó. Y Teodoro le contó todo. Le mostró el certificado. Leyó la carta de Elena, donde su esposa explicaba cómo había prometido a Rosa, en su lecho de muerte, que un día entregaría aquel documento a María. Cómo Elena había intentado encontrar a María por años, pero murió antes. Cómo había hecho prometer a Teodoro que terminaría la misión. María escuchó todo en silencio, lágrimas cayendo sin parar. Cuando Teodoro terminó, ella sostuvo el papel con las manos temblando. «¿Yo tengo un padre?», susurró ella. «Tenías. El coronel Belarmino murió hace 3 años. Pero sí, eres hija legítima de él. Tienes un apellido de verdad. Tienes valor». ¿Siempre tuve valor? Siempre. El mundo era el que no lo veía. María se derrumbó. Lloró como nunca había llorado. Lloró por la madre que murió pobre y humillada, por el padre que la rechazó, por los 28 años de vergüenza, de dolor, de humillación, pero también lloró de alivio, de liberación, de justicia, y Teodoro se quedó allí, sosteniéndola, hasta que el sol se puso y las estrellas aparecieron en el cielo. «Mañana», dijo él, cuando María finalmente logró parar de llorar, «mañana vas a entrar en aquel baile con la cabeza en alto. Vas a entrar como María Mendoza, y todo el mundo va a saber quién eres». María lo miró, con los ojos rojos pero brillantes. «¿Y el Señor? ¿Por qué el Señor hizo todo esto?» Teodoro sonrió. Una sonrisa triste, pero verdadera. «Porque Elena me lo pidió, porque yo lo prometí, y porque le tocó levemente la cabeza, porque tú me recuerdas que Dios no se olvida de los despreciados. Él solo espera la hora correcta para mostrar la verdad». Aquella noche, María terminó el vestido azul, se lo probó, le quedaba perfecto. Se miró en el pedacito de espejo roto que tenía en la pared. Y por primera vez en 28 años, vio a una mujer bonita mirando de vuelta. Mañana sería el baile. Y la verdadera María de los Dolores, no, María Mendoza, iba a resurgir de las cenizas. Pero ella todavía no sabía que en el baile, una última sorpresa la esperaba. Porque Dios, cuando hace justicia, la hace completa. La noche del baile de primavera llegó con un cielo limpio, lleno de estrellas que parecían diamantes tirados sobre terciopelo negro. La hacienda de los Mendoza estaba toda iluminada, faroles colgados en los árboles, antorchas encendidas en el camino de entrada, la casa grande brillando como un palacio en medio del campo. María despertó cuando el sol aún ni había salido.
No logró dormir casi nada. Pasó la noche entera mirando el vestido azul colgado en el clavo, el certificado de bautismo que ahora guardaba dentro de la lata de galletas como si fuera oro, y el espejo roto donde se había visto diferente por primera vez. Teodoro había mandado recado de que vendría a buscarla a las 7 de la noche. Faltaban 12 horas. 12 horas que parecían 12 años. Se levantó, se lavó la cara en la palangana, se peinó el cabello despacio. Sus dedos temblaban. No era solo nerviosismo, era miedo. Miedo de entrar en aquel mundo que siempre la despreció. Miedo de mirar a los ojos a las personas que la humillaron toda la vida. Miedo de no lograr mantener la cabeza en alto. «Pero tengo que ir», susurró para sí misma, mirando el reflejo borroso en el espejo. «No por mí, por mi madre, por mi bebé que murió, por todas las veces que me llamaron sin valor. Tengo que ir». La mañana pasó lenta como miel fría. María no comió nada, tenía el estómago cerrado. Se quedó sentada en la choza, cosiendo unos últimos puntos en el vestido, ajustando el dobladillo, revisando cada detalle. Necesitaba estar perfecto, porque aquella noche ella no sería María sin valor, sería María Mendoza, hija legítima de un coronel, una mujer de apellido. A media tarde, don Joaquín apareció en la puerta de la choza con un paquete. «María, muchacha, te traje una cosa». Dentro del paquete había un par de zapatos, zapatos de cuero legítimo con un pequeño tacón, delicados, bonitos, zapatos de niña rica. «Don Joaquín, yo no puedo aceptar». «Puede sí, los compré con el dinero que junté. No vas a ir al baile con los pies sucios, muchacha». Ni pensarlo. El viejo español tenía lágrimas en los ojos. «Yo siempre supe que valías más que todo este pueblo junto. Y hoy todo el mundo lo va a saber también». María lo abrazó, llorando. Don Joaquín había sido la única persona, además de Teodoro, que siempre la trató con dignidad. El único que nunca la llamó sin valor. A las 6 de la tarde, María comenzó a arreglarse. Se bañó en la palangana con agua tibia, usando el jabón perfumado que Teodoro le había dado. Se secó el cabello al sol, dejándolo suelto por primera vez en años. Caía en ondas castañas hasta la mitad de la espalda, sorprendentemente hermoso cuando no estaba preso en aquel moño apretado. Se puso el vestido azul despacio, con cuidado, como si vistiera una armadura sagrada. El satén resbaló por el cuerpo delgado, ajustándose perfectamente en la cintura, abriéndose en la falda. El encaje francés en el escote y en las mangas daba un toque de elegancia. La cinta de terciopelo en la cintura completaba el conjunto. Era el vestido más bonito que María había visto en su vida, y ella misma lo había hecho. Se puso los zapatos, se puso el perfume francés en el cuello y en las muñecas. Se sujetó el cabello con el peine de nácar que Teodoro le había dado. Un peinado sencillo pero elegante, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro. Se puso los guantes blancos y se miró en el espejo. La mujer que miraba de vuelta no era María sin valor. Era otra persona. Una persona que tenía derecho a existir, a ser vista, a ser respetada. Cuando Teodoro llegó, a las 7 en punto, bajó de la calesa y se quedó parado, sin habla. María estaba en la puerta de la choza, la lámpara detrás de ella creando una aureola de luz dorada. Parecía una santa de procesión, o una reina de cuento antiguo. «Doña María». Teodoro se quitó el sombrero, con la voz embargada. «Usted está... hermosa. María bajó los 3 escalones de madera podrida, pisando con cuidado con los zapatos nuevos. Teodoro le ofreció el brazo. Ella lo sostuvo, temblando. Y juntos entraron en la calesa. El viaje hasta la hacienda de los Mendoza tomó media hora. El camino de tierra serpenteaba entre campos dorados de trigo, corrales de ganado, grupos de árboles. La luna llena subía en el horizonte, enorme, amarilla. El aire estaba fresco, oliendo a pasto y tierra mojada. Teodoro estaba serio. Elegante en su traje negro,
chaleco de seda, corbata de moño. Pero la miraba a María de vez en cuando, y había algo de orgullo en su mirada, como un padre llevando a su hija al baile de graduación. «Don Teodoro», dijo María bajito, a mitad del camino, «gracias por todo. No necesita agradecer». «Necesito sí. El Señor me devolvió mi vida. Me devolvió mi apellido. Me devolvió», buscó las palabras correctas, «me devolvió mi alma». Teodoro le sostuvo la mano. «Fue Elena quien hizo eso. Yo solo cumplí la promesa. Aún así, gracias». Cuando la calesa entró en el camino de la hacienda de los Mendoza, María sintió el corazón dispararse. Había decenas de calesas estacionadas, caballos atados, personas entrando a la casa grande, mujeres con vestidos caros, hombres de traje, joyas brillando, risas fuertes, la élite de San Juan del Río y de los pueblos vecinos, gente que siempre miró a María como si fuera basura. Teodoro bajó primero, ayudó a María a bajar, le ofreció el brazo nuevamente. Ella se agarró fuerte, con las piernas débiles. «Cabeza en alto», susurró él. «Eres María Mendoza, hija de coronel. Recuerda eso». Subieron los escalones de la terraza. La música de violines y piano venía de adentro. Alguien tocaba un vals animado. Voces, risas, ruido de fiesta. Cuando entraron al gran salón, la música paró. Todo el mundo se detuvo. El silencio cayó como plomo. 60, 70 personas se volvieron al mismo tiempo y vieron a Teodoro Alcázar, el hacendado más rico de la región, entrando del brazo con María de los Dolores. Solo que ella no parecía María de los Dolores, parecía una dama de verdad, elegante, bonita, con aquel vestido azul que brillaba como zafiro, el cabello suelto en ondas, la cabeza erguida. Doña Eulalia estaba cerca de la entrada, con un vestido verde botella demasiado apretado. El rostro rojo de ira y humillación. A su lado el coronel Mendoza, el comisario Ramiro y un puñado más de hombres ricos. Del otro lado, doña Matilde y doña Hortensia, con la boca abierta como peces fuera del agua. Teodoro atravesó el salón con María del brazo, caminando despacio, con dignidad. Pasó directo frente a doña Eulalia, sin mirar. Fue hasta el centro del salón y se detuvo. La música seguía callada. Nadie respiraba. Fue cuando el coronel Mendoza, el dueño de la casa, se acercó. Era un hombre alto, bigotudo, de ojos pequeños y duros. Miró a María de arriba a abajo, con desprecio. «Teodoro», dijo él, con voz gruesa, «¿qué significa esto? ¿Trajiste a esta mujer a mi casa?» Teodoro lo miró con frialdad. «La traje, María Mendoza, tu sobrina». El coronel se puso lívido. «¿De qué estás hablando?» Teodoro sacó del bolsillo el certificado de bautismo. Lo abrió. Leyó en voz alta clara, para que todos oyeran. «María de los Dolores, hija de Rosa de los Dolores y Belarmino Mendoza, bautizada el 15 de marzo de 1924 en la capilla de la capital, por el padre Anselmo Ferreira. Testigos, Elena Alcázar y María Luisa de los Santos». Un murmullo corrió por el salón como viento en plantación de maíz. «Su padre, coronel», continuó Teodoro, «reconoció a María como hija legítima. Está aquí, firmado, sellado, oficial. María es heredera legítima del apellido Mendoza». Y de la parte que le corresponde de la herencia de su padre, el coronel Mendoza estaba blanco como la cal. Le temblaban las manos. Intentó hablar, tartamudeó, no pudo. Doña Eulalia vino corriendo histérica. «Eso es mentira, mentira. Ese papel es falso». «No es falso». La voz vino de la puerta. Todos se volvieron. Era el padre Jacinto, el párroco de San Juan del Río, un hombre viejo de cabellos blancos. Entró despacio, apoyado en un bastón. «Yo conozco la caligrafía del padre Anselmo.
Él fue mi profesor en el seminario. Ese certificado es verdadero. El cura se acercó a María, la miró con ternura. María, hija mía, yo te bauticé cuando eras bebé. Tu madre, Rosa, me pidió secreto en la época porque tenía miedo del coronel Belarmino. Pero yo siempre supe la verdad. Le tocó la cabeza con delicadeza. Siempre fuiste hija legítima. Siempre tuviste apellido. Siempre tuviste valor a los ojos de Dios. María no pudo contenerse. Lloró allí mismo, en medio del salón, frente a todo el mundo. El cura la abrazó. Teodoro le sostuvo el hombro. Y el silencio en el salón era absoluto. Fue cuando una voz femenina rompió el silencio. Yo siempre lo supe. Era una señora anciana, sentada en una silla en el rincón del salón. Nadie le había prestado atención hasta ahora. Era doña Celestina, la madre del coronel Mendoza, la viuda del fallecido coronel Belarmino. Se levantó despacio, apoyada en un bastón de plata, y caminó hacia María. El salón entero contuvo la respiración. Doña Celestina se detuvo frente a María. La miró largamente. Pasó sus dedos arrugados por el rostro de la muchacha, como si estuviera leyendo un mapa. «Tiene sus ojos», dijo ella, con la voz quebrada. «Los ojos de Belarmino. Siempre supe que él tenía una hija allá afuera. Siempre supe que él había abandonado a la pobre». Lágrimas corrieron por el rostro arrugado. «Perdóname, niña. Perdóname por nunca haberte buscado, por haber dejado que sufrieras tanto. Tenía miedo de lo que la gente iba a decir, miedo de la vergüenza. Pero la vergüenza era mía, no tuya». Y doña Celestina abrazó a María. Allí, frente a todos, la abrazó fuerte, como si abrazara a la nieta que nunca conoció. «Eres mi nieta», susurró al oído de María. «Eres familia, y de hoy en adelante, nadie más te va a llamar sin valor. Nunca más». Cuando las dos se separaron, no había un ojo seco en el salón. Hasta los hombres duros, hacendados de mano pesada, se limpiaban las lágrimas disimuladamente. El coronel Mendoza estaba destruido. Sabía que no podía negar más nada. Sabía que la verdad había salido a la luz. Y que ahora, el pueblo entero sabía que él y su familia habían escondido a una heredera legítima por casi 30 años. «María», dijo él con voz ronca, «yo no sabía. Mi padre nunca me contó, pero su esposa lo sabía», cortó Teodoro, mirando a doña Eulalia. «Ella lo sabía, e hizo de todo para mantener a María en el lodo, porque si María fuera reconocida, doña Eulalia tendría que dividir la herencia». Doña Eulalia intentó huir, pero doña Celestina la detuvo con una mirada de puro odio. «Tú», siseó la vieja señora, «tú lo sabías y lo escondiste. Tú humillaste a mi nieta. Tú pagaste al comisario para que la arrestara. Tú intentaste destruir su vida». Doña Celestina golpeó el bastón en el suelo. «Sal de mi casa, ahora, y no vuelvas nunca más». Doña Eulalia salió corriendo, llorando, seguida por doña Matilde y doña Hortensia. El coronel Mendoza se quedó allí, sin suelo, destruido. El padre Jacinto le puso la mano en el hombro. «Es hora de hacer lo correcto, coronel». Y el coronel Mendoza, ante toda la sociedad de San Juan del Río, se arrodilló frente a María. «Perdóname», dijo él, con la voz ahogada. «Perdóname por lo que hizo mi padre, por lo que hizo mi esposa, por lo que yo dejé que pasara. Eres mi sobrina, eres familia, y voy a hacer lo que sea necesario para arreglar esto». María miró a aquel hombre arrodillado, el mismo hombre cuya esposa había ordenado que la arrestaran, el mismo hombre que le había dado la espalda toda la vida, y una parte de ella quería gritar, quería insultar, quería hacerlo sentir un poco del dolor que ella había sentido. Pero otra parte, la parte que Teodoro y Elena habían despertado, la parte que conocía la gracia de Dios, dijo: «Yo lo perdono». Y era verdad, ella perdonaba, no porque ellos lo merecieran, sino porque ella merecía paz. El coronel se levantó, se limpió las lágrimas y extendió la mano. María la estrechó, y en aquel momento, ante toda la sociedad, María de los Dolores fue oficialmente aceptada como María Mendoza,
La música volvió, la fiesta recomenzó, pero ahora era diferente. Las personas venían a hablar con María, pedían disculpas, elogiaban el vestido. Algunas lloraban, pidiendo perdón. Otras solo le estrechaban la mano, respetuosas. Teodoro se quedó al lado de ella toda la noche, protector, orgulloso. Cuando tocaron el vals, la invitó a bailar. Y María, que nunca había bailado en su vida, dejó que él la guiara. Giraron por el salón entre las parejas elegantes, y por primera vez María se sintió igual. «Gracias», susurró ella mientras bailaban. «Por todo, por haber cumplido la promesa de Elena, por haberme devuelto mi nombre». «Fue ella», respondió Teodoro, mirando al techo, al cielo más allá de él. «Elena sabía, Dios le mostró, y ella me hizo prometer que yo iba a arreglar esta injusticia». Sonrió, triste. «Creo que ahora ella está en paz. ¿Y el Señor está en paz?» Teodoro miró a los ojos de María. «Lo estoy. Por primera vez en 5 años, lo estoy». La fiesta terminó de madrugada. Teodoro llevó a María de vuelta a la choza, pero doña Celestina no lo permitió. «De ninguna manera mi nieta va a dormir en una choza. Ella se quedará en la hacienda, en el cuarto de huéspedes. Y mañana vamos a resolver el asunto de la herencia». Y así fue. María durmió por primera vez en un cuarto de verdad, en una cama de verdad, con sábanas limpias y almohada suave. Durmió y soñó con su madre, con Elena que nunca conoció, con el bebé que había perdido. Y en el sueño todos estaban sonriendo, todos estaban en paz. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. El coronel Mendoza, orientado por doña Celestina y por el juez de la comarca, reconoció oficialmente a María como heredera legítima. Ella recibió la parte que le correspondía de la herencia del abuelo: tierras, ganado, dinero. No era la mayor parte, pero era suficiente para que ella nunca más tuviera que coser por centavos. Pero María siguió cosiendo, porque era lo que ella amaba, solo que ahora cobraba el precio justo y atendía a quien ella quería atender. Y las señoras de la sociedad venían con ella, respetuosas, pagando lo que ella pedía. María construyó una casa pequeña, pero bonita, en un pedazo de tierra que recibió de herencia. Plantó flores en el jardín, compró gallinas, cosía en el porche, con la brisa de la tarde trayendo olor a jazmín. Teodoro siguió visitando. Cada semana traía regalos pequeños, un libro, un retoño de rosal, un dulce. Conversaban por horas en el porche, y fue creciendo entre ellos un amor diferente. No el amor apasionado de juventud, sino un amor profundo, de almas que se reconocen en el dolor y en la cura. 2 años después, se casaron. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia matriz, con el padre Jacinto oficiando. Doña Celestina estaba en la primera fila, llorando de alegría. Don Joaquín también, el viejo español que siempre creyó en ella. María no se convirtió en señor Alcázar. Ella mantuvo el apellido Mendoza, porque era el apellido que había conquistado. Era el nombre que probaba que ella siempre tuvo valor. Se fueron a vivir a la hacienda San Teodoro en Santa Fe, y María transformó aquella hacienda en un lugar de acogida. Abrió las puertas para muchachas pobres, muchachas embarazadas, muchachas abandonadas. Les enseñó a coser. Les dio trabajo, dignidad, esperanza. Hizo por ellas lo que Teodoro y Elena habían hecho por ella. Y cada noche, antes de dormir, María tomaba el certificado de bautismo, ahora enmarcado y colgado en la pared del cuarto, y agradecía. Agradecía a Rosa, su madre, que había luchado hasta el último suspiro. Agradecía a Elena, que había guardado la verdad por tantos años. Agradecía a Teodoro, que había cumplido la promesa. Y agradecía a Dios, que nunca se había olvidado de ella. Pasaron los años. María y Teodoro adoptaron 3 niños, huérfanos, abandonados, sin valor como ella había sido, y criaron a esos niños con amor, dignidad, enseñando que todo ser humano tiene valor. Siempre lo tuvo, siempre lo tendrá. María nunca más fue llamada sin valor, pero ella tampoco olvidó nunca de dónde vino.
Cada semana, volvía a San Juan del Río, visitaba el cementerio de los pobres, donde su madre estaba enterrada. Llevaba flores, limpiaba la tumba y susurraba: «Mamá, lo logré, tengo nombre, tengo valor. Y un día, cuando nos encontremos de nuevo, te voy a presentar como María Mendoza, tu hija, la hija que siempre tuvo valor, incluso cuando el mundo decía que no». Y el viento de la tarde se llevaba esas palabras al cielo, donde Rosa y Elena ciertamente escuchaban, sonriendo, porque al final, la historia de María de los Dolores no era sobre una mujer que fue humillada y luego reconocida. Era sobre una mujer que siempre tuvo valor, aunque nadie lo viera. Era sobre la justicia de Dios, que puede tardar, pero siempre llega. Era sobre perdón, redención y la verdad que libera. Y cada vez que María veía a una muchacha pobre, humillada, despreciada, ella se detenía, la miraba a los ojos y le decía: «Tú tienes valor, siempre lo tuviste, solo estás esperando la hora correcta para que todo el mundo lo descubra». Y muchas veces esa era la frase que cambiaba una vida entera, porque a veces todo lo que una persona necesita es que alguien vea en ella lo que ella no logra ver en sí misma. Si te gustó esta historia, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes. Comparte con alguien que necesite escuchar que tiene valor. Próximo video. Una historia aún más impactante te espera. Haz clic aquí. Deja en los comentarios, ¿qué te pareció la historia de María? ¿Qué parte te emocionó más?